El 17 de julio de 1944, 57.000 prisioneros alemanes desfilaron por las calles de Moscú, encabezados por 19 generales capturados durante la Operación Bagration. Tras la última columna avanzaban camiones cisterna lavando el asfalto, una imagen cuidadosamente diseñada por la propaganda soviética para simbolizar que el Tercer Reich había sido derrotado. Aquellas escenas dieron la vuelta al mundo. Después, los prisioneros simplemente desaparecieron. Durante años, la Unión Soviética mantuvo en secreto lo que ocurría tras las alambradas de sus campos, mientras millones de familias alemanas ignoraban si sus padres, hijos o hermanos seguían con vida. El destino de aquellos hombres quedó en manos de la Brent Iberia y del NKVD. Algunos reaparecieron inesperadamente, como el mariscal Friedrich Paulus, que en 1946 testificó contra antiguos compañeros en los juicios de Nuremberg. La inmensa mayoría, sin embargo, fue enviada a miles de kilómetros de Alemania para trabajar en minas, fábricas, bosques y enormes proyectos de reconstrucción soviéticos. Los archivos soviéticos registraron más de 3 millones de prisioneros alemanes. Cerca de 2 millones regresaron, pero cientos de miles nunca volvieron. De los 91.000 capturados en Stalingrado, apenas unos 6.000 sobrevivieron al cautiverio. ¿Qué ocurrió realmente con los miles de prisioneros alemanes que estaban en la Unión Soviética? Esta es su historia. El colapso del Tercer Reich, el camino hacia el cautiverio. En la madrugada del 22 de junio de 1944, exactamente 3 años después de que la Wehrmacht cruzara las fronteras de la Unión Soviética, más de 2 millones de soldados del Ejército Rojo se lanzaron contra las posiciones alemanas en Bielorrusia. La operación llevaba el nombre de un general georgiano que había combatido a Napoleón, Bagration. Frente a ellos, el Grupo de Ejércitos Centro, la formación que en 1941 había estado a las puertas de Moscú, era ya una sombra de sí mismo. En apenas 12 días, el frente alemán se desintegró. Vitebsk, Orsha, Mogilev y Bobruisk cayeron una tras otra, y ejércitos enteros quedaron atrapados en bolsas de las que muy pocos lograron escapar. Cuando el 3 de julio los tanques soviéticos entraron en Minsk, la magnitud del desastre superaba cualquier derrota alemana anterior, incluida Stalingrado. Cerca de 30 divisiones habían sido destruidas o reducidas a restos inservibles, y las pérdidas alemanas se acercaban al 500.000 de hombres entre muertos, heridos y desaparecidos. Para decenas de miles de esos desaparecidos, la guerra terminó ese verano, pero su calvario apenas comenzaba. El 17 de julio de 1944, Moscú contempló un espectáculo cuidadosamente orquestado. Unos 57.000 prisioneros alemanes, encabezados por sus propios generales capturados, desfilaron en columnas por las calles de la capital soviética ante una multitud silenciosa. Detrás de la última fila avanzaban camiones cisterna lavando el asfalto, un gesto de propaganda que pretendía simbolizar la limpieza de la tierra rusa. Aquellas imágenes recorrieron el mundo, pero lo que ocurrió después no apareció en los noticiarios. Aquellos hombres fueron cargados en trenes con destino a campos de trabajo repartidos por toda la geografía soviética. Eran la avanzadilla de una masa humana que, en menos de un año, se contaría por millones. El colapso de Bielorrusia arrastró consigo todo el frente oriental. Durante el otoño de 1944, el Ejército Rojo alcanzó las fronteras de Prusia Oriental, el corazón histórico del militarismo prusiano, y en octubre sus vanguardias pisaron por primera vez suelo del Reich. En el Báltico, el Grupo de Ejércitos Norte quedó aislado en la península de Curlandia, en Letonia. Unos 200.000 soldados alemanes que resistirían allí, cercados y abastecidos por mar, hasta el mismo día de la capitulación. Hitler se negó una y otra vez a evacuarlos, convencido de que aquella cabeza de puente serviría algún día para una contraofensiva que jamás llegaría. La decisión condenó a la práctica totalidad de aquellos hombres al cautiverio soviético cuando, el 8 de mayo de 1945, depusieron las armas sin haber sido derrotados en el campo de batalla. En enero de 1945, la ofensiva del Vístula-Oder repitió el patrón a una escala aún mayor. Los frentes de Chukov y Konev avanzaron más de 400 kilómetros en 3 semanas, desde Varsovia hasta el río Oder, a apenas 70 kilómetros de Berlín. Mientras tanto, Rokossovski cortaba Prusia Oriental del resto de Alemania, atrapando a cientos de miles de soldados y civiles entre el mar Báltico y el avance soviético. Königsberg, declarada fortaleza por orden de Hitler, resistió hasta el 9 de abril.
cuando su comandante, el general Otto Lask, capituló, unos 30.000 supervivientes de la guarnición marcharon hacia el cautiverio, y el propio Lasch fue condenado a muerte en ausencia por un Hitler enfurecido que ordenó detener a su familia. El ejército que intentaba contener aquella avalancha ya no era la Wehrmacht de 1941. Los tanques permanecían inmóviles por falta de combustible después de que los campos petrolíferos rumanos de Ploiesti cayeran en agosto de 1944 y los bombardeos aliados destruyeran las plantas de combustible sintético. Divisiones que sobre el papel figuraban con 15.000 hombres apenas reunían 2 o 3.000. Los huecos se rellenaban con unidades improvisadas, personal de tierra de la Luftwaffe sin apenas instrucción de infantería, marineros de la Kriegsmarine convertidos en fusileros, convalecientes sacados de los hospitales, batallones de estómago para hombres con úlceras y batallones de oído para sordos parciales. Y detrás de todos ellos, el último recurso del régimen, el Volkssturm, la milicia popular decretada el 25 de septiembre de 1944, que movilizaba a todos los varones de entre 16 y 60 años no incorporados ya a filas. Adolescentes de las juventudes hitlerianas y veteranos de la Primera Guerra Mundial recibieron brazaletes, algún fusil anticuado o un Panzerfaust, y fueron enviados a detener al ejército más poderoso del momento. Para el Ejército Rojo, y esto resultaría decisivo para su destino, aquellos civiles armados eran combatientes como cualquier otro, y como tales serían tratados en la captura. La batalla final comenzó el 16 de abril de 1945 en las alturas de Seelow, sobre el Oder. El 25 de abril, las vanguardias de Zhukov y Konev se encontraron al oeste de Berlín, cerrando el cerco sobre la capital. Dentro del anillo quedaron atrapados los restos del 56º Cuerpo Panzer del general Helmut Weidling, unidades de la Waffen-SS, policías, bomberos, Volkssturm e Hitlerjugend. Quizá 80.000 defensores en condiciones de combatir frente a 1,5 millones de atacantes. En el búnker bajo la Cancillería, Hitler ordenaba contraataques de ejércitos que ya solo existían en los mapas. El 30 de abril, con los soldados de Chuikov a pocos centenares de metros, se suicidó junto a Eva Braun. Entre quienes permanecían en el búnker se encontraba su telefonista personal, el sargento de la SS, Rochus Misch, un hombre cuyo nombre volverá a aparecer en esta historia, porque su camino desde aquel sótano lo llevaría directamente a los sótanos de la Lubianka y a 9 años de cautiverio soviético. El 2 de mayo, Weidling capituló y unos 130.000 defensores de Berlín iniciaron la marcha hacia el este. Muchos de ellos no regresarían hasta bien entrada la década siguiente. Muchos otros, nunca. Pero la muerte de Hitler no detuvo la guerra, y lo que ocurrió en aquellos 8 días finales explica buena parte de lo que vendría después. Su sucesor, el gran almirante Karl Dönitz, instalado en Flensburg, junto a la frontera danesa, articuló toda su política en torno a una única idea: prolongar la resistencia en el este el tiempo suficiente para que el mayor número posible de soldados y civiles alcanzara las líneas angloamericanas. No era una estrategia militar, sino una carrera contra el cautiverio soviético. El miedo tenía raíces concretas. 3 años de guerra de aniquilación en el este, la propaganda de Goebbels, pero también noticias reales que habían llegado desde Nemmersdorf en octubre de 1944 y desde las provincias orientales invadidas, alimentaban en cada soldado la convicción de que caer en manos soviéticas equivalía a Siberia o a la muerte. Los alemanes sabían, además, lo que su propio país había hecho con los prisioneros soviéticos, de los que más de 3 millones habían muerto bajo custodia alemana, y muchos temían una represalia en espejo. Por eso, en mayo de 1945, Alemania no se rindió una vez, sino muchas. El 2 de mayo capitularon las fuerzas de Italia. El 4 de mayo, el almirante von Friedeburg firmó ante Montgomery en la llanura de Luneburgo la rendición de las tropas en el noroeste de Alemania, Dinamarca y Holanda. El 5 de mayo se rindió el grupo de ejércitos G en Baviera. Cada rendición parcial ante los occidentales era, en realidad, una maniobra para seguir combatiendo en el este. El 12º ejército del general Walter Benck, enviado teóricamente a liberar Berlín, dedicó sus últimas fuerzas a mantener abierto un corredor hasta el Elba, por el que decenas de miles de soldados del 9º ejército y una riada de refugiados cruzaron el puente destruido de Tankermunde para entregarse a los estadounidenses. En el Báltico, la Kriegsmarine ejecutaba la mayor evacuación marítima de la historia, la Operación Hannibal, que desde enero había trasladado hacia el oeste a más de 2 millones de personas entre soldados y civiles, pagando un precio terrible en naufragios como el del Wilhelm Gustloff.
Y en Bohemia, el mariscal Ferdinand Schörner, el más brutal de los comandantes de Hitler, célebre por ahorcar a sus propios soldados por derrotismo, mantenía en combate al grupo de ejércitos centro, casi 900.000 hombres, con la esperanza de conducirlos hacia el oeste. Cuando la capitulación general entró en vigor, Schörner abandonó a sus tropas y huyó en avioneta vestido de civil. Sus soldados, que siguieron luchando y marchando hacia el oeste después del 8 de mayo, fueron alcanzados por los soviéticos en los días siguientes. Los estadounidenses, respetando las líneas de demarcación acordadas, rechazaron a la mayoría de los que llegaron tarde. Cientos de miles de hombres que creían haberse salvado fueron entregados o capturados y emprendieron el camino contrario, hacia el este. La rendición definitiva se firmó 2 veces. El 7 de mayo en Reims, ante Eisenhower, con el general Alfred Jodl estampando su firma, y de nuevo, a exigencia de Stalin, en la noche del 8 al 9 de mayo en el barrio berlinés de Karlshorst, donde el mariscal Wilhelm Keitel capituló ante Zhukov. Ambos firmantes acabarían en la horca de Nuremberg año y medio después. Pero para millones de soldados alemanes, aquellas firmas no significaron el final de nada, sino el comienzo de todo. ¿Quiénes eran los hombres que en aquellas semanas pasaron a manos soviéticas? Los registros del NKVD decontabilizarían con el tiempo en torno a 3.100.000 prisioneros de guerra alemanes capturados a lo largo de todo el conflicto, la inmensa mayoría en sus últimos meses. Solo entre enero y mayo de 1945 cayeron prisioneros más alemanes que en los 3 años y medio anteriores juntos. Y aquella masa humana era mucho más heterogénea de lo que sugiere la palabra soldado. Había veteranos de la Wehrmacht curtidos desde 1939 y reclutas con semanas de instrucción. Hombres de la Waffen-SS a quienes esperaba un trato más duro y sentencias más largas. Aviadores y personal de tierra de la Luftwaffe. Marineros de la Kriegsmarine capturados en los puertos bálticos. Adolescentes y sexagenarios del Volkssturm con un brazalete por todo uniforme. Trabajadores de la organización TOT, ferroviarios, policías, aduaneros, funcionarios de la administración militar y personal civil militarizado que jamás había disparado un arma. A ellos se sumarían, en una categoría jurídica distinta pero un destino a menudo idéntico, decenas de miles de civiles varones detenidos en los territorios ocupados como elementos hostiles o simplemente como mano de obra, e internados o deportados por decisión directa del Comité de Defensa del Estado Soviético. Cuando el 8 de mayo de 1945 las armas callaron por fin en Europa, las columnas ya estaban en marcha. Desde Curlandia y Königsberg, desde Berlín y Bohemia, desde los campos de concentración provisionales improvisados en praderas y estadios, millones de hombres caminaban hacia el este bajo escolta soviética, sin saber a dónde iban ni cuánto tiempo estarían fuera. Alemania había dejado de existir como potencia. Para sus soldados comenzaba una segunda guerra, silenciosa y sin frentes, que se libraría contra el hambre, el frío y el tiempo en los campos de la Unión Soviética. El cautiverio soviético. ¿Qué pasó con los prisioneros alemanes? Para el soldado alemán, el fin de la guerra no llegó con las firmas de Reims o Karlshorst, sino con un instante mucho más íntimo y aterrador, el momento de levantar las manos. Los supervivientes lo describirían décadas después con una precisión asombrosa, porque nadie olvida el segundo en que su vida deja de pertenecerle. Primero, la orden de arrojar el arma. Después, el registro. Los vencedores despojaban a los cautivos de relojes, anillos de boda, plumas estilográficas, botas en buen estado y fotografías de sus familias. Uri, la deformación rusa de la palabra alemana ur, reloj, fue para cientos de miles de alemanes la primera palabra que aprendieron de sus captores, y en las memorias de los veteranos se convirtió en el símbolo de aquella primera hora de la derrota. A los oficiales se les arrancaban las sombreras y las condecoraciones. Los documentos se perdían o se confiscaban, y con ellos la identidad administrativa del prisionero. Para su familia, aquel hombre pasaba desde ese instante a la categoría más temida del vocabulario alemán de posguerra, vermisst, desaparecido. Porque el cautivo, en manos soviéticas, quedaba fuera de todo sistema de protección internacional. La Unión Soviética no había ratificado la Convención de Ginebra de 1929, no admitía inspecciones de la Cruz Roja y no comunicaba listas de prisioneros. Alemania había utilizado esa misma ausencia jurídica para dejar morir a más de 3 millones de cautivos soviéticos, y ahora sus soldados descubrían lo que significaba estar al otro lado de ese vacío.
Un soldado capturado en Berlín o en Curlandia sencillamente se desvanecía. Su madre o su esposa podían tardar 2, 3 o 5 años en recibir la primera tarjeta postal de 25 palabras censuradas, si es que llegaba alguna. Luego empezó el camino, y el camino fue para muchos peor que la batalla. Los 130.000 defensores de Berlín que capitularon el 2 de mayo salieron de la ciudad en columnas interminables, cruzando entre las ruinas y los cadáveres de la batalla que acababan de perder, observados en silencio por las mujeres berlinesas que buscaban entre las filas un rostro conocido. Los 200.000 hombres del cerco de Curlandia, que se habían rendido invictos, marcharon hacia los puertos y las estaciones convencidos, porque así se lo habían insinuado, de que serían licenciados pronto. Tardarían años en comprender el engaño. Los soldados de Schörner, capturados en Bohemia tras el 8 de mayo, recorrieron a pie, en sentido inverso, los mismos caminos por los que habían intentado huir hacia los estadounidenses. Las marchas cubrían cientos de kilómetros con raciones mínimas o inexistentes. Los prisioneros bebían de charcos, arrancaban hierba, ortigas y patatas crudas de los campos, y la disentería se propagó de columna en columna desde la primera semana. Quien se derrumbaba y no podía seguir quedaba atrás. Y los testimonios coinciden en que los rezagados fueron con frecuencia rematados por las escoltas contra los propios reglamentos soviéticos en el caos brutal de aquellas semanas. Los veteranos llamarían a aquellos trayectos las marchas del hambre del Este. A las marchas siguieron los trenes. Vagones de mercancías cerrados con 40, 50 o 60 hombres dentro, un agujero en el suelo como letrina, un cubo de agua y trayectos de 2, 3, 4 semanas hacia los Urales, Kazajistán o Siberia. En cada parada se descargaban los muertos. El zapador Helmut Wells, capturado en Stalingrado 2 años antes, había descrito ya en sus memorias aquella aritmética del transporte, en la que cada amanecer se contaba a los que ya no despertaban. Los capturados de 1945 la revivieron a una escala inmensamente mayor. Decenas de miles de hombres murieron antes de llegar a ser registrados en campo alguno, un detalle que parece burocrático y que, como veremos, envenenaría durante medio siglo el recuento de los muertos. El destino que aguardaba al final del viaje no era, para la gran mayoría, el gulag de los presos soviéticos, aunque desde dentro de la alambrada la diferencia resultara con frecuencia invisible. Los prisioneros de guerra fueron internados en una red paralela de campos gestionada por el Ministerio del Interior soviético, el NKVD de Lavrenti Beria, a través de una dirección específica, la GUPUBI, con cientos de campos principales y miles de destacamentos de trabajo repartidos por todo el país. Basta con retener lo esencial de aquella maquinaria para entender lo que significó para los alemanes. El prisionero no cumplía una condena y debía, en teoría, ser devuelto algún día, pero mientras tanto era una unidad de trabajo, y su comida dependía de su rendimiento. Solo una minoría conoció los otros escalones del sistema. Las prisiones especiales de Moscú, como la Lubianka o Butyrka, reservadas a generales, personal del entorno de Hitler y sospechosos de crímenes de guerra sometidos a interrogatorios interminables, y el Gulag propiamente dicho, a donde fueron a parar los condenados por tribunales militares, casi siempre a 25 años. Esa distinción, que ningún prisionero eligió, decidiría más tarde quién volvía a casa en 1948 y quién envejecería tras la alambrada hasta 1955. Stalin había reclamado en Yalta el trabajo de los prisioneros como reparación de guerra en un país que había perdido 27 millones de personas, y esa decisión definió cada día de la vida del cautivo alemán. Los alemanes bajaron a las minas de carbón del Donbass y de Vorkutá, por encima del Círculo Polar. Talaron bosques en los Urales y en Siberia con sierras de mano y temperaturas de 40 grados bajo cero. Tendieron vías férreas, levantaron presas, trabajaron en colloses y ladrilleras y reconstruyeron con sus manos las ciudades que su ejército había destruido: Stalingrado, Kiev, Minsk, Sebastopol. Hubo una ironía histórica en que supervivientes del Sexto Ejército desescombraran la misma Stalingrado donde habían sido cercados. En Moscú y otras ciudades, bloques de viviendas construidos por prisioneros conservaron durante décadas el apodo popular de casas alemanas. El sistema funcionaba con normas de producción diarias, y la ración se vinculaba al porcentaje de la norma cumplido. El mecanismo creaba una espiral mortal, porque el hombre debilitado que no alcanzaba la norma recibía menos pan y se debilitaba más. Los prisioneros aprendieron rápido las reglas no escritas de la supervivencia. Buscar trabajos de interior, en cocinas, talleres o enfermerías.
hacerse imprescindible como especialista, pues los ingenieros, mecánicos y médicos tenían más posibilidades de vivir. Formar pequeños grupos de 2 o 3 camaradas que compartían todo y se vigilaban mutuamente los signos de la rendición interior, porque en los campos se sabía que el hombre que dejaba de lavarse y de hablar era un hombre que iba a morir. Y se moría, sobre todo, de hambre. Los 2 primeros inviernos de la posguerra coincidieron con una hambruna general en la Unión Soviética que mató a cientos de miles de sus propios ciudadanos, y en un país donde el vencedor pasaba hambre, el vencido ocupaba el último lugar de la cola. La ración teórica del prisionero, unos 600 gramos de pan negro y húmedo, sopa aguada de col o mijo, algo de pescado salado, rara vez llegaba entera a la escudilla, mermada por el robo en cada eslabón de la cadena. Los hombres trabajaban a la intemperie con el uniforme con el que habían sido capturados en mayo, remendado durante años. Las enfermerías de los campos, atendidas en gran parte por médicos alemanes prisioneros que improvisaban con nada, se llenaron de un diagnóstico que los alemanes aprendieron en ruso: distrofia, la inanición avanzada, seguida de la tuberculosis, la disentería, el tifus de los piojos y el escorbuto, contra el que se administraban infusiones de agujas de pino. La mortalidad se concentró de forma abrumadora entre 1943 y 1947. El caso extremo lo habían protagonizado los hombres de Stalingrado. De los aproximadamente 91.000 que marcharon al cautiverio en febrero de 1943, ya agotados, congelados y enfermos antes de rendirse, la inmensa mayoría murió en pocos meses, y apenas unos 6.000 volverían a Alemania. Aquella cifra, 6.000 de 91.000, se grabó en la conciencia alemana y tiñó de terror la imagen de todo el cautiverio soviético, aunque los capturados de 1945, tomados en mejores condiciones físicas, tuvieron tasas de supervivencia mucho más altas. ¿Cuántos murieron en total? Ninguna pregunta atormentó más a la Alemania de posguerra, porque detrás de la estadística había millones de familias esperando. Los archivos soviéticos, abiertos a los historiadores desde los años 90, registran unos 2.400.000 prisioneros alemanes contabilizados en los campos y unos 356.000 muertos, en torno al 15%. La gran investigación alemana, la comisión dirigida por el historiador Erich Maschke entre 1957 y 1974, que trabajó sin acceso a los archivos rusos, cotejando listas de la Wehrmacht y encuestas a más de 1 millón de repatriados, llegó a más de 1 millón de muertos y desaparecidos. La diferencia no nace de la mala fe, sino de lo que cada cifra mide. La soviética solo cuenta a quien llegó vivo a ser registrado en un campo, y deja fuera a los que murieron en los puntos de reunión, las marchas y los trenes, además de decenas de miles de civiles internados que nunca figuraron como prisioneros de guerra. La alemana incluye entre los muertos del cautiverio a muchos que en realidad habían caído en los combates finales sin que nadie registrara su muerte, porque en el derrumbe de 1945, la Wehrmacht ya no enterraba ni notificaba a sus caídos. La investigación moderna sitúa la verdad entre ambos polos, con la certeza de que la cifra soviética es un suelo y no un techo. Para las familias alemanas, aquel debate académico tenía un rostro concreto: el del padre o el hijo del que no se sabía si figuraba en la columna de los muertos o en la de los que aún podían volver. Hasta bien entrados los años 50, la radio alemana emitió programas de búsqueda en los que se leían nombres, y el servicio de búsqueda de la Cruz Roja alemana acumuló millones de fichas. A los repatriados se les mostraban fotografías de desaparecidos por si los habían visto en algún campo, y hombres recién llegados del infierno pasaban sus primeras noches en casa respondiendo cartas de madres desconocidas que preguntaban por sus hijos. El cautiverio no atacaba solo el cuerpo del prisionero, atacaba también sus convicciones, y aquí la experiencia alemana adquirió una dimensión única. Desde 1943, los campos contaron con un aparato de reeducación política sin equivalente en el cautiverio occidental. Activistas antifascistas reclutados entre los propios prisioneros, periódicos murales, charlas obligatorias y, para los más prometedores, escuelas centrales como la de Krasnogorsk, cerca de Moscú, donde comunistas alemanes exiliados como Walter Ulbricht formaban a los cuadros de una futura Alemania distinta. Para el prisionero raso, el antifascismo de campo fue muchas veces menos una conversión que una estrategia de supervivencia.
Los activistas recibían mejor comida, trabajos más llevaderos y la promesa de figurar en las primeras listas de repatriación, y los supervivientes recordarían con amargura que algunos de los reeducados más fervientes habían sido poco antes los nazis más convencidos del barracón. Pero hubo también conversiones profundas, y ninguna tan dramática como las que se produjeron en la cúspide. El general de artillería Walter von Seydlitz-Kurzbach, héroe condecorado que en Stalingrado había exigido a Paulus romper el cerco contra las órdenes de Hitler, llegó en el cautiverio a la conclusión de que salvar a Alemania exigía derribar al régimen desde fuera. Presidió desde septiembre de 1943 la Liga de Oficiales Alemanes, vinculada al Comité Nacional por una Alemania Libre, redactó llamamientos a la Wehrmacht y propuso incluso formar unidades alemanas contra Hitler, que Stalin nunca autorizó. El Reich lo condenó a muerte por traición y detuvo a su familia bajo el principio de responsabilidad de sangre. Y cuando dejó de ser útil, sus anfitriones lo procesaron a él mismo como criminal de guerra y lo condenaron a 25 años. Seydlitz, traidor para unos y marioneta para otros, no volvió a Alemania hasta 1955 y pasó sus últimos años defendiendo su honor en un país que no sabía qué hacer con él. Otros oficiales de Stalingrado siguieron el camino de la colaboración hasta el final. El general Vinzenz Müller, que se había rendido con sus tropas en el desastre de Bielorrusia, y el general Otto Korfes, historiador militar, regresaron pronto y llegaron a cofundar el ejército de la Alemania comunista. El caso más valioso para Moscú fue, sin embargo, el más resistente. El mariscal Friedrich Paulus, el hombre de Stalingrado, rechazó durante año y medio toda colaboración. Y solo en agosto de 1944, tras el atentado del 20 de julio y la ejecución de oficiales a los que respetaba, firmó su primer llamamiento contra Hitler. En febrero de 1946, apareció por sorpresa en Nuremberg como testigo de la acusación soviética ante el estupor de Göring y Keitel, que lo cubrieron de desprecio desde el banquillo. Después vivió en una villa vigilada cerca de Moscú, un cautiverio dorado pero cautiverio al fin, hasta que en 1953 se le permitió instalarse en Dresde, en la Alemania Oriental, donde murió en 1957 convertido en un fantasma incómodo para ambas Alemanias, sin haber vuelto a ver a su esposa, fallecida en el oeste, en 1949 mientras él seguía retenido. Las repatriaciones comenzaron ya en 1945 con los inválidos y se aceleraron entre 1946 y 1948, a medida que el vencedor devolvía a los hombres que ya no podían trabajar y luego a los demás. En 1949, Moscú anunció que había liberado a los últimos prisioneros de guerra. Era una verdad a medias que ocultaba una tragedia. Quedaban atrás decenas de miles de hombres condenados en procesos sumarios como criminales de guerra, culpables reales de crímenes atroces mezclados en la misma categoría con condenados por acusaciones genéricas, todos con penas de 25 años, dispersos entre Vorkuta y Siberia. Entre ellos estaba Rochus Misch, el sargento de la SS que había sido telefonista del búnker de Hitler. Detenido el 2 de mayo de 1945 cuando intentaba escapar de Berlín, fue llevado a la Lubianka, donde los interrogadores, obsesionados con la muerte de Hitler y la posibilidad de que hubiera escapado, lo sometieron a torturas para arrancarle cada detalle de los últimos días del búnker. Después pasó años en campos de trabajo, uno más entre los últimos retenidos. Su liberación, y la de unos 10.000 como él, solo llegó cuando en septiembre de 1955 el canciller Konrad Adenauer viajó a Moscú y aceptó establecer relaciones diplomáticas a cambio del regreso de los últimos cautivos. Aquel otoño, Alemania vivió una de las escenas fundacionales de su posguerra, los trenes llegando al campo de tránsito de Friedland, en Baja Sajonia, entre multitudes que alzaban carteles con fotografías de desaparecidos. Hombres envejecidos, con abrigos acolchados soviéticos, bajando a un país dividido que había cambiado de siglo sin ellos. Esposas que no reconocían a sus maridos, hijos de 11 años que veían a su padre por primera vez. Los alemanes los llamaron Heimkehrer, los que vuelven a casa, y su regreso, 10 años y medio después del final de la guerra, cerró por fin el capítulo del cautiverio. Pero para otros millones de alemanes, los que nunca vistieron uniforme, la posguerra había escrito entre tanto su propia historia de pérdida, y a ella debemos volver ahora la mirada. Los alemanes que nunca fueron soldados, expulsiones, deportaciones y limpieza étnica. Mientras los soldados marchaban hacia el este, otra Alemania entera se ponía en movimiento en dirección contraria, cargando su vida en una maleta. No eran combatientes,
Eran campesinos de Silesia, artesanos de Bohemia, viticultores del Danubio, maestras de Prusia Oriental, ancianos, mujeres y niños cuyas familias llevaban siglos viviendo en el este de Europa, muchas de ellas fuera de las fronteras de cualquier Alemania que hubiera existido jamás. Entre 1944 y 1950, entre 12 y 14 millones de alemanes étnicos fueron desarraigados en la mayor migración forzada de la historia europea. Su destino se decidió, en buena medida, en una mesa de conferencias a la que ningún alemán fue invitado. En el Palacio de Cecilienhof, en Potsdam, entre el 17 de julio y el 2 de agosto de 1945, los vencedores acordaron que Alemania perdería casi una cuarta parte de su territorio de 1937. Silesia, Pomerania Oriental y la mayor parte de Prusia Oriental pasarían a Polonia, y Königsberg a la Unión Soviética. El artículo 13 del acuerdo añadía la consecuencia humana con una frase de apariencia técnica y alcance devastador. Las poblaciones alemanas de Polonia, Checoslovaquia y Hungría serían trasladadas a Alemania de manera ordenada y humana. Para los millones de afectados, aquella fórmula legalizaba lo que ya estaba ocurriendo de forma todo menos ordenada y humana, y trazaba una frontera que la historiografía mantiene desde entonces. La que separa las expulsiones salvajes de la primavera y el verano de 1945, ejecutadas por milicias y autoridades locales antes de Potsdam, de los traslados organizados en tren desde 1946, duros pero incomparablemente menos letales. En ningún lugar vivieron los alemanes esa secuencia con más violencia que en Checoslovaquia. Los alemanes de los Sudetes, más de 3 millones de personas asentadas en Bohemia y Moravia desde la Edad Media, habían recibido mayoritariamente con entusiasmo la anexión al Reich en 1938, y esa culpa colectiva, real para unos, atribuida para todos, cayó sobre ellos en mayo de 1945 sin distinción de personas. Los decretos del presidente Edvard Beneš los despojaron en bloque de la ciudadanía y de sus propiedades, con excepciones solo para antifascistas acreditados. Pero antes de cualquier procedimiento llegó la venganza. En Praga, tras el levantamiento de mayo, civiles alemanes fueron linchados, quemados vivos y colgados de farolas. A finales de mayo, unos 27.000 alemanes de Brno, en su mayoría mujeres, niños y ancianos porque los hombres estaban muertos, cautivos o desaparecidos, fueron sacados de sus casas en una sola noche y obligados a marchar a pie hasta la frontera austriaca. En aquella marcha de la muerte de Brno y en el internamiento posterior murieron centenares, quizá miles, muchos de disentería. El 31 de julio, tras una explosión en Ustí nad Labem atribuida sin pruebas a saboteadores alemanes, una multitud arrojó al Elba desde el puente a civiles alemanes, incluidas madres con sus niños. Una comisión conjunta de historiadores checos y alemanes cifraría décadas más tarde entre 15.000 y 30.000 los alemanes muertos por violencia, suicidio e internamiento en Checoslovaquia, corrigiendo a la baja estimaciones antiguas muy superiores sin atenuar el carácter de lo ocurrido. Los supervivientes esperaron su expulsión marcados con brazaletes blancos, sometidos a raciones reducidas y trabajo obligatorio, hasta que desde enero de 1946 los transportes organizados los llevaron a las zonas de ocupación americana y soviética. A finales de 1947, 800 años de presencia alemana en Bohemia habían dejado de existir. En los pueblos vaciados quedaron los cementerios con lápidas en alemán y, en muchos hogares expulsados, la llave de una casa a la que nadie volvería, guardada durante generaciones. Para los alemanes de las provincias orientales del propio Reich, la catástrofe había empezado incluso antes del final de la guerra, y ya la vimos comenzar. La huida en el hielo del invierno de 1945, los carros sobre la laguna helada del Vístula, los naufragios del Báltico. Los que no pudieron huir conocieron el paso del frente, requisas, deportaciones de hombres y mujeres al interior de la URSS como mano de obra, y violaciones masivas que todas las fuentes documentan y que marcaron a una generación de mujeres alemanas condenadas durante décadas al silencio. En Königsberg, la ciudad de Kant, unos 100.000 civiles alemanes sobrevivieron al asedio de abril de 1945 y quedaron atrapados en lo que en 1946 pasó a llamarse Kaliningrado. Sin estatus, sin abastecimiento prioritario, sobrevivieron mendigando y trabajando para los nuevos ocupantes hasta que el hambre de 1946 y 1947 los diezmó. Los últimos 25.000 fueron deportados a la Alemania ocupada entre 1947 y 1948, y con ellos desapareció para siempre la Prusia Oriental alemana.
En Silesia y Pomerania, transferidas a Polonia, los alemanes vivieron primero las expulsiones salvajes de 1945, cuando las nuevas autoridades vaciaron franjas enteras junto al Oder para crear hechos consumados antes de Potsdam, y después la larga espera de los traslados organizados, convertidos entretanto en una población sin derechos. Desposeídos de casas y granjas que se asignaban a colonos polacos llegados, en un cruce trágico de destinos, de los territorios que Polonia perdía a su vez en el este. Miles de alemanes considerados sospechosos o simplemente útiles pasaron por campos de internamiento como Lambsdorff o Zgoda, en Świętochłowice, donde el tifus, el hambre y los malos tratos causaron una mortalidad altísima. Entre 1946 y 1949, los trenes de la llamada Operación Golondrina llevaron hacia el oeste a millones de silesios y pomeranos con 40 kilos de equipaje por persona. Una expulsada de Breslau recordaría que lo último que vio de su ciudad fue el nombre nuevo, Wrocław, recién pintado sobre el cartel de la estación. Más al sur, la comunidad alemana que pagó el precio proporcionalmente más alto fue la de Yugoslavia. 500.000 de suavos del Danubio, descendientes de los colonos llevados al Banato y la Bachka en el siglo XVIII. Una parte había colaborado con la ocupación, incluida la división de la Waffen-SS Prinz Eugen, culpable de crímenes atroces contra la población serbia, y la factura se cobró al conjunto. En noviembre de 1944, las nuevas autoridades de Tito privaron colectivamente de derechos y bienes a la minoría alemana. Miles de hombres fueron fusilados en las semanas de la liberación, decenas de miles de jóvenes de ambos sexos fueron deportados a la Unión Soviética, y el resto, en su mayoría ancianos, mujeres y niños, fue internado en sus propios pueblos convertidos en campos cercados, como Rudolfsgnad, Gakovo o Molidorf, donde entre 1945 y 1948, el hambre y el tifus mataron a decenas de miles de personas. Se estima que en torno a una cuarta parte de los alemanes que permanecían en Yugoslavia al final de la guerra no sobrevivió. Los demás emigraron en los años siguientes hasta la extinción práctica de la comunidad. En Rumanía y Hungría, los alemanes conocieron otra variante del destino común: la deportación laboral directa a la Unión Soviética, decidida por una orden del Comité de Defensa del Estado Soviético de diciembre de 1944, que movilizaba a todos los alemanes étnicos en edad de trabajar de los países ocupados por el Ejército Rojo. En enero de 1945, decenas de miles de sajones de Transilvania y suavos del Banato y un número comparable de alemanes de Hungría fueron detenidos casa por casa, hombres de 17 a 45 años y mujeres de 18 a 30, y embarcados en trenes hacia las minas del Donbass y de los Urales bajo el eufemismo de trabajos de reconstrucción. Solo desde Rumanía partieron en torno a 70.000. Muchas eran muchachas que jamás habían tenido relación alguna con la política y que pasaron hasta 5 años en los campos. Alrededor de un 15% no regresó. Una de aquellas historias, la de los deportados del pueblo transilvano de la madre de Herta Müller, acabaría convertida décadas más tarde, por la pluma de la Premio Nobel, en la memoria literaria de una tragedia casi olvidada. Hungría, incluida expresamente en el artículo de Potsdam, trasladó además a unos 200.000 de sus alemanes a la Alemania ocupada entre 1946 y 1948. Rumanía, paradójicamente, no expulsó a su minoría, que permaneció desposeída y discriminada y se fue extinguiendo por emigración a lo largo de las décadas siguientes. Sumadas todas las corrientes, la huida, las expulsiones salvajes, los traslados de Potsdam y las deportaciones laborales, entre 12 y 14 millones de alemanes perdieron su hogar. Cuántos perdieron además la vida fue durante décadas objeto de una dolorosa guerra de cifras. La estadística oficial alemana de los años 50 habló de más de 2 millones de muertos y desaparecidos, calculados por balances de población llenos de incertidumbres. La investigación moderna, basada en muertes documentadas, sitúa las víctimas directamente atribuibles a la huida, las expulsiones y los internamientos en un orden de 500.000 a 600.000, sin que el debate esté cerrado, porque cientos de miles de destinos individuales siguen sin aclararse. Sombras en los ficheros del servicio de búsqueda junto a las de los soldados desaparecidos. Lo que ninguna cifra recoge es la magnitud de lo extinguido. Comunidades con 600 y 800 años de historia, con sus dialectos, sus iglesias, sus escuelas y sus cementerios, borradas del este de Europa en un lustro. Y luego estaba la llegada, porque aquellos millones de desarraigados desembocaron en una Alemania reducida, bombardeada, ocupada y hambrienta, que debía absorberlos precisamente cuando menos tenía para dar.
Muchos, conviene subrayarlo, nunca habían vivido dentro de Alemania. Los sajones de Transilvania o los suabos del Danubio eran alemanes de lengua y cultura, pero súbditos históricos de Hungría, Austria o Yugoslavia, y llegaban a una supuesta madre patria que no conocían y donde su acento sonaba extranjero. En las aldeas de Baviera y Schleswig-Holstein, los expulsados fueron alojados por requisa en casas de campesinos locales que los recibieron como intrusos y competidores por el pan y la vivienda. Los llamaban despectivamente los del petate, y los matrimonios entre nativos y expulsados fueron durante años una rareza. En 1950, 1 de cada 6 habitantes de la República Federal era un expulsado del este. Que aquella masa de desposeídos no se convirtiera en el caldo de un nuevo revanchismo es uno de los hechos más notables de la posguerra europea. La Ley de Compensación de Cargas de 1952 redistribuyó parte de la riqueza hacia ellos. El milagro económico les dio trabajo, y sus propias organizaciones proclamaron en 1950, en la Carta de Stuttgart, la renuncia a la venganza y la represalia. La integración fue lenta, imperfecta y atravesada de silencios. Y así, hacia mediados de los años 50, las dos grandes heridas abiertas en 1945 se cerraban casi a la vez. En Friedland, bajaban de los trenes los últimos prisioneros devueltos por Moscú, y en los barrios nuevos de la República Federal, los expulsados de Silesia y de Bohemia colgaban en la pared la fotografía de una casa que ya pertenecía a otros. Alemania había pagado el derrumbe del Tercer Reich no solo con sus ciudades en ruinas y sus soldados muertos, sino con una década de hombres ausentes, con millones de familias mutiladas por la espera y con la desaparición de todo un mundo alemán al este del Oder, del que hoy solo quedan los cementerios, los archivos y la memoria. El regreso imposible, los últimos prisioneros. El 13 de agosto de 1945, apenas 3 meses después de la capitulación, el Consejo de Comisarios del Pueblo Soviético aprobó la primera orden de repatriación masiva de prisioneros alemanes. 708.000 hombres debían ser liberados por incapacidad para el trabajo. No era un gesto humanitario, y los documentos internos no lo disimulan. Las comisiones médicas de los campos clasificaban a cada prisionero en 4 categorías de aptitud laboral, y quienes caían en la cuarta, la de los distróficos irrecuperables, dejaban de ser un activo para convertirse en una carga alimentaria. Devolverlos a Alemania era, en la contabilidad del sistema, una operación de saneamiento. La consecuencia para Alemania fue que los primeros repatriados del este que pisaron su territorio no fueron una muestra representativa del cautiverio, sino su selección más devastada. Hombres de 25 años que pesaban 40 kilos, tuberculosos en fase terminal, mutilados, ciegos por avitaminosis. Muchos murieron en los campos de tránsito antes de llegar a casa o en las semanas siguientes. Aquella primera imagen, estadísticamente sesgada pero emocionalmente decisiva, fijó en la opinión pública alemana durante los 10 años siguientes la ecuación entre cautiverio soviético y muerte, y explica por qué las familias de los desaparecidos vivieron la espera con un pánico que ninguna cifra oficial posterior logró disipar. Los campos de tránsito por los que pasaron fueron instituciones alemanas de primera magnitud, y conviene nombrarlos porque a través de ellos pasó la práctica totalidad de esta historia. Friedland, en la zona británica, cerca de Gotinga, abierto el 20 de septiembre de 1945 en unos terrenos de la Facultad de Agronomía, se convirtió en la puerta principal. Hasta 1950 lo atravesaron más de 1,5 millones de personas entre repatriados, expulsados y refugiados. En la zona soviética, el punto equivalente fue Grönenfelde, junto a Frankfurt del Oder, por donde entraron cerca de 1.200.000 retornados. En Friedland, los llegados recibían un examen médico, una comida caliente que los médicos racionaban deliberadamente porque la realimentación rápida mataba a los distróficos, ropa civil, 20 marcos y un certificado de licenciamiento. También recibían un interrogatorio. Los servicios de inteligencia occidentales, y en especial la organización Gehlen, embrión del futuro Servicio Secreto Federal, comprendieron muy pronto que cada repatriado era una fuente de información sobre la geografía industrial y militar soviética, y sistematizaron el debriefing de los retornados en la llamada Operación Hermes. Miles de antiguos prisioneros describieron desde la memoria la localización de fábricas, minas, aeródromos y complejos industriales que habían construido con sus propias manos. Ninguno de ellos había imaginado que su trabajo forzado acabaría convertido en cartografía de la Guerra Fría. Entre 1946 y 1947, las repatriaciones alcanzaron su ritmo máximo.
A finales de 1947 habían regresado en torno a 1 millón de prisioneros del Este, y la Unión Soviética anunció que la operación concluiría a finales de 1948. Pero la aritmética alemana no cuadraba con la soviética, y esa discrepancia se convirtió en el gran problema político de la década. El Servicio de Búsqueda de la Cruz Roja Alemana, con sede en Múnich, y la Oficina Federal de Información sobre Bajas de la Wehrmacht habían acumulado ya millones de fichas, y de su cotejo resultaba que faltaban por regresar centenares de miles de hombres de los que existía constancia de captura. En 1947 y 1948, la Cruz Roja Alemana publicó los volúmenes de búsqueda, gigantescos catálogos con fotografías de desaparecidos ordenados por unidad, y organizó exposiciones itinerantes de paneles con fotografías de niños perdidos y de soldados desaparecidos que recorrieron las ciudades alemanas. Aquellos libros y aquellos paneles fueron durante años el único procedimiento real de información. Los repatriados los recorrían señalando rostros que creían haber visto en tal campo o en tal columna, y cada identificación positiva se transmitía a una familia. El sistema, artesanal y desesperado, registró decenas de miles de aciertos y también incontables falsas esperanzas. El destino de los retenidos cambió de naturaleza jurídica en 1949, y ese cambio fue la decisión política más dañina de toda la posguerra para los prisioneros alemanes. Ante la presión internacional creciente y ante su propio compromiso de terminar las repatriaciones, la Unión Soviética optó por transformar a decenas de miles de prisioneros de guerra en criminales convictos. Entre finales de 1947 y 1950, tribunales militares soviéticos juzgaron y condenaron a unos 26.000 alemanes en procesos que rara vez duraban más de 20 minutos, con abogados nominales y sentencias redactadas de antemano, aplicando el artículo 58 del Código Penal de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia, el mismo empleado contra los ciudadanos soviéticos por delitos contrarrevolucionarios. La pena estándar fue de 25 años de trabajos forzados, sustituta de la pena de muerte tras su abolición formal en 1947. En esa masa de condenados se mezclaron deliberadamente dos poblaciones incomparables. Por un lado, autores probados de crímenes atroces, comandantes de unidades responsables de represalias, ejecutores de la política de tierra quemada, miembros de unidades policiales implicadas en asesinatos masivos. Por otro, hombres condenados por fórmulas genéricas y sin base individual, como haber pertenecido a una unidad que combatió en territorio soviético o haber conducido un camión de suministros. Al declarar el 4 de mayo de 1950 que la repatriación de prisioneros de guerra había concluido y que solo quedaban criminales de guerra condenados, Moscú cerró de un golpe la vía humanitaria. Sobre delincuentes juzgados por tribunales soberanos no cabía negociación. Para las familias alemanas, aquel anuncio significó que su marido o su hijo dejaba de ser un cautivo por el que reclamar y pasaba a ser un criminal del que avergonzarse. Muchas de ellas descubrieron entonces que ni siquiera podían saber si figuraba entre los condenados, porque las listas eran incompletas y llegaban por goteo a través de los repatriados. El aviador Erich Hartmann encarna con precisión documental lo que significaba aquella maquinaria. Piloto de caza con 352 victorias aéreas confirmadas, el mayor número de la historia de la aviación, se entregó el 8 de mayo de 1945 a las tropas estadounidenses en Checoslovaquia junto a los pilotos y el personal de tierra de su unidad y a los civiles alemanes que se habían refugiado con ellos. Los estadounidenses los entregaron a los soviéticos pocos días después. Hartmann fue acusado en 1949 de crímenes de guerra por haber destruido, según la acusación, aviones soviéticos y bienes del Estado soviético, y condenado a 25 años. Su cautiverio fue una lucha continua. Se negó a colaborar con los oficiales políticos, rechazó ofertas para trabajar en la aviación soviética o en la futura Fuerza Aérea de la Alemania Oriental y participó en la huelga y el motín de prisioneros del campo de Shakhty en 1955, tras el cual pasó largos periodos en celdas de aislamiento. Su madre y su esposa Úrsula, con la que solo había convivido unos meses antes de la guerra, encabezaron en Alemania campañas de escritura de cartas al gobierno federal para su liberación, un fenómeno que se multiplicó en aquellos años a través de los comités de familiares. Hartmann regresó en 1955 tras 10 años y medio de cautiverio. Su hijo, nacido después de su captura, había muerto a los 3 años sin que su padre llegara a conocerlo.
Ingresó en la nueva Bundeswehr, mandó el primer escuadrón de caza a reacción de la República Federal y, hasta su muerte en 1993, insistió públicamente en dos ideas incómodas para su época: que su condena había sido una farsa y que había aprendido a distinguir entre el sistema que lo encerró y los guardias y civiles rusos que, en ocasiones, compartieron con él lo poco que tenían. En 1997, 4 años después de su muerte, la Fiscalía General de la Federación Rusa lo rehabilitó formalmente, declarando ilegal su condena. El caso de Rochus Mish permite seguir el mismo proceso desde la base de la jerarquía y desde el corazón simbólico del régimen. Suboficial de la SS, telefonista y guardaespaldas de Hitler, sobrevivió al búnker de la Cancillería y fue capturado el 2 de mayo de 1945 al intentar escapar por los túneles del metro. Su valor para los soviéticos no era militar sino informativo. Stalin desconfiaba de la versión del suicidio de Hitler, y Mish fue uno de los testigos directos más interrogados de toda la guerra. Pasó por la Lubianka y por Butyrka, describió en entrevistas posteriores interrogatorios nocturnos, privación de sueño y malos tratos destinados a que confesara que Hitler había escapado, y fue condenado también a 25 años. Trabajó después en campos del sistema de Vorkuta y en la reconstrucción, y no regresó hasta 1953, entre los repatriados posteriores a la muerte de Stalin. En Berlín se encontró con una situación que ilustra el coste social de la ausencia. Su esposa Gerda había sido dada por viuda, su hija Brigitte tenía 9 años y no lo reconocía, y la familia de su mujer lo había dado por muerto. Mish abrió un pequeño negocio de pintura y decoración en Berlín, y durante décadas guardó silencio. Solo a partir de los años 90, ya anciano, empezó a conceder entrevistas y publicó sus memorias en 2008. Su testimonio es historiográficamente valioso y a la vez problemático, y así lo tratan los historiadores. Aportó detalles verificables sobre los últimos días del búnker, pero mantuvo hasta el final una lealtad personal a Hitler que jamás cuestionó del todo, y solo en la vejez descubrió, según declaró, que su esposa era de origen judío y que su familia política había sido deportada. Murió en Berlín en 2013, a los 96 años, como último testigo vivo del búnker. En el extremo opuesto de la escala militar, el mariscal Friedrich Paulus vivió un cautiverio que fue a la vez privilegio y condena. Después de su comparecencia como testigo de la acusación soviética en Nuremberg, en febrero de 1946, donde declaró durante 2 días sobre la planificación de la agresión contra la Unión Soviética ante la hostilidad abierta de Göring y Keitel, Paulus fue instalado en una dacha vigilada en Ilinskoye, cerca de Moscú, con servicio doméstico y atención médica, pero sin libertad de movimientos ni correspondencia normal. Su esposa, Elena Constance, de origen rumano, murió en Baden-Baden en 1949 sin haber vuelto a verlo. Su hijo Friedrich había caído en Anzio en 1944. Su otro hijo, Ernst Alexander, fue detenido por la Gestapo tras el atentado del 20 de julio en aplicación del principio de responsabilidad familiar. Paulus solicitó repetidamente el regreso y no lo obtuvo hasta octubre de 1953, después de la muerte de Stalin. Se instaló en Dresde, en la República Democrática Alemana, con un chalet, un coche oficial y un ayudante que también era su vigilante, y fue empleado como inspector civil del Instituto de Investigación Histórico-Militar de la RDA. Dedicó sus últimos años a defender su conducta en Stalingrado en escritos y conferencias, sosteniendo que había obedecido órdenes hasta el límite de lo posible, y llegó a declarar públicamente que había combatido por Alemania y estaba dispuesto a servir a la causa socialista. Murió en Dresde el 1 de febrero de 1957, de esclerosis lateral amiotrófica. Sus restos fueron trasladados a Baden-Baden para ser enterrados junto a su esposa. Su figura quedó atrapada entre 2 rechazos. En la República Federal se le consideraba el mariscal que había traicionado a sus hombres colaborando con el enemigo. En la RDA fue tolerado sin ser nunca plenamente asumido. Walter von Seydlitz-Kurzbach fue el caso más brutalmente paradójico de todos. Presidente de la Liga de Oficiales Alemanes desde septiembre de 1943, había redactado llamamientos a la Wehrmacht, hablado por altavoces en el frente y propuesto a Moscú formar unidades alemanas contra Hitler, propuesta que fue rechazada. El régimen nazi lo condenó a muerte en ausencia por alta traición en abril de 1944, expropió sus bienes y aplicó la responsabilidad de sangre a su familia. Cuando la guerra terminó y su utilidad propagandística se agotó,
sus anfitriones lo trataron como a cualquier otro. Fue detenido, mantenido en aislamiento en Butyrka durante largos periodos y condenado en julio de 1950 a 25 años como criminal de guerra, con acusaciones vinculadas a las operaciones de su cuerpo de ejército. Fue liberado en octubre de 1955 entre los últimos contingentes. Su regreso a la República Federal fue amargo. Buena parte de la sociedad y de los antiguos camaradas lo consideraban un traidor. No cobró pensión de general durante años y tuvo que litigar para obtener su rehabilitación. La sentencia de muerte nazi le fue anulada formalmente por un tribunal alemán en 1956, pero la reparación completa de su reputación no llegó hasta mucho después. La Fiscalía rusa anuló su condena soviética en 1996, ya fallecido. Murió en Bremen en 1976. Sus memorias y su correspondencia muestran a un hombre convencido de haber actuado por Alemania y castigado sucesivamente por los dos bandos que decían representarla. Muy distinto fue el itinerario de quienes regresaron pronto y colaboraron hasta el final. El general Vinzenz Miller, que se había rendido en el desastre de Bielorrusia en julio de 1944 y había ordenado por escrito a los restos de su ejército que depusieran las armas. Regresó a Alemania en 1948 y se integró en la zona soviética. Fue diputado, participó en la creación de la Policía Popular Acuartelada y llegó a jefe del Estado Mayor del Ejército Popular Nacional de la RDA, con rango de teniente general. Su carrera terminó en 1958 y murió el 12 de mayo de 1961 al caer desde la terraza de su casa en Berlín, en circunstancias que se calificaron oficialmente de suicidio y que nunca se aclararon por completo. El general Otto Korfes, comandante de la 295 División de Infantería, capturado en Stalingrado el 31 de enero de 1943, historiador militar de formación y archivero de profesión antes de la guerra, fue uno de los primeros generales en sumarse al Comité Nacional por una Alemania libre. Regresó en 1948, dirigió durante un tiempo el archivo estatal en la RDA y participó en la construcción del nuevo ejército, aunque acabó marginado y fue investigado por la seguridad del Estado, y murió en Potsdam en 1964. Ambos casos ilustran una regla del cautiverio. La colaboración podía acortar el encierro, pero no garantizaba ni la confianza de los nuevos amos ni el respeto de los compatriotas. La irrupción de la Guerra Fría transformó a los prisioneros en instrumento diplomático. La República Federal, fundada en 1949, hizo de su liberación una cuestión de Estado sin disponer de relaciones con Moscú. Konrad Adenauer planteó el asunto ante las potencias occidentales en cada ocasión posible. El Bundestag aprobó resoluciones unánimes. La Iglesia Católica y la Evangélica organizaron jornadas de oración por los cautivos. Y en 1950 se fundó la Asociación de Retornados, prisioneros de guerra y familiares de desaparecidos, que llegó a superar el 500.000 de afiliados y se convirtió en un grupo de presión decisivo, con su lema constante de que ningún desaparecido debía ser olvidado. La ONU intervino. En 1950, la Asamblea General creó una comisión ad hoc sobre prisioneros de guerra, que la Unión Soviética se negó a reconocer. En la República Democrática Alemana, en cambio, el tema fue sistemáticamente silenciado. La narrativa oficial sostenía que la Unión Soviética había tratado con humanidad a los prisioneros y que quienes seguían retenidos eran criminales fascistas justamente condenados. Los repatriados que llegaban a Groenenfelde eran recibidos con actos políticos y clasificados con desconfianza. Muchos fueron vigilados y a partir de 1950 la Stasi consideró a los retornados tardíos un grupo de riesgo, susceptible de haber sido reclutado por los servicios soviéticos o de difundir propaganda hostil por el simple hecho de describir lo que había vivido. La muerte de Stalin, el 5 de marzo de 1953, abrió la primera grieta real. En el marco de la desestalinización y la caída de Beria, ejecutado en diciembre de aquel año, la nueva dirección soviética empezó a liberar contingentes por amnistías sucesivas. En 1953 y 1954 regresaron varios miles de condenados, entre ellos Rochus Mich, y se produjeron los primeros gestos hacia figuras significativas como Paulus. Pero el desbloqueo definitivo requería un acuerdo político de alto nivel, y este llegó en 1955 en un contexto muy concreto. La República Federal había recuperado su soberanía en mayo de ese año e ingresado en la OTAN y Moscú, interesado en consolidar el statu quo europeo y en abrir relaciones con Bonn, cursó una invitación oficial al canciller el 7 de junio de 1955.
La visita de Adenauer a Moscú, del 8 al 14 de septiembre de 1955, fue uno de los episodios diplomáticos más tensos de la posguerra alemana. El canciller, de 79 años, viajó con una delegación de más de 100 personas, incluidos el ministro de Exteriores Heinrich von Brentano y expertos como Wilhelm Grebe y Herbert Blankenhorn, y con un mandato interno claro: sin prisioneros no habría relaciones. Los soviéticos, encabezados por Bulganin y Khrushchev, con Molotov como responsable de Exteriores, plantearon la ecuación inversa: primero relaciones, y solo después, y como decisión soberana, un eventual gesto sobre los condenados. Las conversaciones estuvieron a punto de romperse varias veces. Khrushchev acusó a los alemanes de haber matado a millones de ciudadanos soviéticos. Adenauer respondió recordando que la Wehrmacht había sido atacada también, y el intercambio derivó en una discusión histórica sobre el Pacto Germano-Soviético de 1939 que dejó paralizada la mesa. En un momento crítico, la delegación alemana ordenó que se preparara el tren de regreso. El desbloqueo llegó por vías informales: conversaciones al margen del protocolo, la mediación de intermediarios y, según los relatos de los participantes, una decisión personal de Khrushchev. El acuerdo final fue jurídicamente insólito. No se firmó ningún documento sobre los prisioneros. Adenauer aceptó establecer relaciones diplomáticas a cambio de una promesa verbal, reforzada por una declaración unilateral alemana que reservaba la posición jurídica sobre las fronteras y sobre la representación exclusiva del pueblo alemán. El canciller regresó a Bonn consciente de las críticas que le caerían encima. Había reconocido de facto a un Estado que ocupaba territorio alemán y mantenía dividido al país, y lo había hecho fiándose de una palabra. Su justificación fue siempre la misma, y la repitió en el Bundestag: no podía anteponer un principio jurídico a la vida de 10.000 hombres. Los soviéticos cumplieron con rapidez. El 28 de septiembre de 1955, el Presidium del Soviet Supremo emitió el decreto de liberación de los alemanes condenados, y entre octubre de 1955 y enero de 1956 regresaron aproximadamente 9.626 prisioneros y unos 20.000 civiles alemanes retenidos, incluidos internados de los territorios orientales. Los transportes llegaban a Herleshausen, en la frontera interalemana, y de allí a Friedland. La campana de Friedland, instalada en 1957 y fundida con donativos, y la cruz de Friedland, erigida sobre la colina, se convirtieron en los símbolos materiales de aquel momento. Los recién llegados eran registrados por el servicio de búsqueda y sometidos, con su consentimiento, a un interrogatorio sistemático sobre los desaparecidos. Cada uno era invitado a revisar listas y fotografías, y de aquel trabajo salieron decenas de miles de aclaraciones de destino que las comisiones alemanas incorporarían después a sus archivos. También llegaron con ellos datos que Alemania desconocía: la localización de campos, la existencia de cementerios de prisioneros y la confirmación de muertes ocurridas años antes. La reinserción de los retornados fue un problema social de primer orden y está mucho mejor documentada de lo que suele creerse, porque el Estado federal la estudió a fondo. La legislación fue considerable: la Ley de Asistencia a los Retornados de 1950, la Ley Federal de Asistencia a Víctimas de 1950 y, sobre todo, la Ley de Indemnización a los Retornados de 1954, que estableció compensaciones económicas escalonadas según los meses de cautiverio, con un suplemento específico para los retenidos después de 1946. La medicina alemana definió un cuadro clínico propio: la llamada enfermedad de los retornados o distrofia tardía, descrita en estudios como los del profesor Kurt Gauger y en los trabajos posteriores de la Escuela de Medicina Psicosomática de Heidelberg. Los antiguos prisioneros presentaban tasas anormalmente altas de úlceras gástricas, trastornos cardiovasculares, envejecimiento prematuro, insomnio crónico, depresión y lo que hoy se clasificaría como estrés postraumático. Los estudios de seguimiento realizados en los años 60 y 70 mostraron que los repatriados tardíos tenían una mortalidad significativamente superior a la de sus coetáneos y una tasa de invalidez laboral desproporcionada. Socialmente, las consecuencias fueron igual de duras. Los tribunales alemanes habían permitido declarar muertos a los desaparecidos y miles de esposas se habían vuelto a casar de buena fe. Las estadísticas de divorcio de la posguerra registraron un pico atribuible en parte al regreso de hombres a matrimonios que ya no existían. Los hijos
nacidos antes de la partida o durante los últimos permisos, se encontraban con padres desconocidos que intentaban ejercer una autoridad que nadie les reconocía. La literatura y el cine alemanes registraron el fenómeno de inmediato. El drama radiofónico de Wolfgang Borchert sobre el soldado Beckmann, estrenado en febrero de 1947, apenas un día después de la muerte de su autor, se convirtió en el texto canónico del retornado que llama a las puertas y no encuentra ninguna abierta. También hubo retornos que la sociedad alemana recibió sin ninguna emoción. El mariscal Ferdinand Schörner, el último comandante en jefe del ejército de tierra y el hombre que había abandonado a 900.000 soldados en Bohemia huyendo en avioneta con ropa civil, volvió del cautiverio soviético en 1955 tras haber sido condenado a 25 años y cumplido 10. En Alemania no fue tratado como una víctima. Los antiguos soldados lo detestaban por su justicia sumarísima. Y en 1957, un tribunal de Múnich lo condenó a 4 años y medio de prisión por homicidio, en un caso relativo a la ejecución sumaria de subordinados. Fue el único mariscal de campo de Hitler encarcelado por la justicia alemana. Murió en Múnich en 1973 prácticamente aislado. Su caso demuestra que la memoria del cautiverio no funcionó como un salvoconducto automático. La sociedad alemana distinguió, al menos en algunos casos, entre el sufrimiento padecido y la responsabilidad contraída. Al cerrarse los transportes en enero de 1956, quedaba abierto el expediente más doloroso: los desaparecidos. La Oficina Federal de Información sobre Bajas y el Servicio de Búsqueda de la Cruz Roja mantenían más de 1 millón de casos sin resolver del Frente Oriental. Estos hombres no eran necesariamente muertos en cautiverio. La mayoría habían caído en las batallas del derrumbe final de 1944 y 1945, cuando la Wehrmacht ya no era capaz de registrar bajas ni de enterrar identificadamente a sus muertos, pero durante décadas no hubo forma de separar unos de otros. Los muertos del cautiverio yacían en cementerios anexos a los campos, en el Donbass, los Urales, Kazajistán y la región de Moscú, con sepulturas numeradas cuyos registros estaban en archivos cerrados. Las familias siguieron reclamando durante décadas. La Asociación de Retornados mantuvo activa la cuestión hasta bien entrados los años 70. Y existía, en efecto, una respuesta escrita. Cada prisionero registrado en un campo tenía una ficha personal con fecha y causa de muerte y lugar de enterramiento, custodiada en los archivos del Ministerio del Interior soviético. Esa documentación permaneció inaccesible mientras existió la Unión Soviética. La historia de lo que ocurrió cuando por fin se abrió y la de cómo Alemania y Rusia decidieron recordar todo esto constituye la última parte del relato. Memoria, controversia y legado. En 1957, el gobierno federal alemán encargó a una comisión científica dirigida por el historiador Erich Maschke la investigación exhaustiva del cautiverio alemán en todos los países vencedores. El proyecto, financiado por el Ministerio para los Expulsados, trabajó durante 17 años, entrevistó y encuestó a decenas de miles de repatriados y produjo 22 volúmenes, 15 de ellos dedicados al cautiverio soviético, terminados en 1974. Fue la mayor investigación jamás realizada sobre el tema, y su destino ilustra a la perfección el problema alemán de la memoria. El gobierno federal, en plena política de distensión con el este bajo Willy Brandt, decidió no difundir públicamente los volúmenes que se distribuyeron de forma restringida a bibliotecas e instituciones y no llegaron a las librerías hasta la reedición de los años 80. Una obra que documentaba el sufrimiento de millones de alemanes fue archivada, no por falsedad, sino por inoportunidad diplomática. El propio Maschke, además, arrastraba un pasado que complicaba la recepción de su trabajo. Había sido historiador activo durante el nacionalsocialismo, un dato que la historiografía posterior utilizó para examinar críticamente las premisas de la comisión sin que ello invalidase el enorme valor documental de los testimonios recogidos. Esa tensión entre documentar el sufrimiento propio y afrontar la culpa propia define la primera gran controversia de este capítulo y merece plantearse con precisión. La cuestión no es si los prisioneros alemanes sufrieron de forma masiva y documentada. La cuestión es cómo se relaciona ese sufrimiento con el hecho de que la guerra en el este había sido concebida por Alemania como una guerra de aniquilación. Los datos comparativos son imprescindibles para responder. De los aproximadamente 5.700.000 prisioneros soviéticos capturados por Alemania, murieron en torno a 3.300.000, es decir, más de la mitad,
y en su mayor parte no por las circunstancias, sino por una política deliberada de hambre y abandono aplicada desde el otoño de 1941 en los campos de Ucrania y Bielorrusia. Frente a ello, la mortalidad de los prisioneros alemanes en la Unión Soviética se sitúa, según el criterio empleado, entre el 15 y el 35% y se concentró en periodos de escasez generalizada que afectaban también a la población soviética. Reconocer esta asimetría no borra la muerte de un soldado alemán de 18 años en Vorkutá, pero sitúa las dos experiencias en su relación causal y moral correcta. La historiografía alemana llegó a un consenso que hoy sostiene el discurso público. El sufrimiento alemán de 1945 es un hecho histórico que debe investigarse y recordarse, y a la vez es consecuencia de una guerra iniciada y conducida criminalmente por Alemania. Ninguna de las dos afirmaciones anula a la otra, y utilizar la primera para relativizar la segunda es precisamente la operación que define al revisionismo. Ese debate no fue teórico, y estalló públicamente en varias ocasiones. La más significativa fue la exposición sobre los crímenes de la Wehrmacht organizada por el Instituto de Investigación Social de Hamburgo, que recorrió Alemania y Austria entre 1995 y 1999 y fue vista por casi 1 millón de personas. La exposición demolía el mito de la Wehrmacht limpia, la idea, sostenida durante décadas por las memorias de los generales y por la propia política de reconciliación de la posguerra, de que el ejército regular había combatido honorablemente mientras las SS cometían los crímenes. Provocó manifestaciones masivas a favor y en contra, un atentado con explosivos en Saarbrück en 1999 y una crisis cuando se detectaron errores en la atribución de algunas fotografías, lo que obligó a revisarla y reabrirla en 2001 en una versión corregida cuyas tesis fundamentales quedaron confirmadas. El impacto sobre nuestra historia fue directo. Muchos de los antiguos prisioneros que aún vivían y sus familias vieron cuestionada la identidad con la que habían convivido durante medio siglo, la del soldado que cumplió con su deber y pagó por ello un precio injusto. En los años siguientes, sin embargo, el debate público alemán demostró una madurez notable al reincorporar el sufrimiento propio sin coartadas. La novela de Günter Grass, de 2002, sobre el hundimiento del Wilhelm Gustloff, la obra de W. G. Sebald sobre los bombardeos, los grandes reportajes sobre la huida y la expulsión y las series documentales de la televisión pública abrieron un espacio en el que hablar del dolor alemán ya no implicaba negar la responsabilidad alemana. La memoria organizada de los antiguos prisioneros fue durante décadas una fuerza social considerable. La Asociación de Retornados, con más de 500.000 de afiliados en su momento álgido, publicó durante años la revista Der Heimkehrer, mantuvo oficinas de asesoramiento jurídico para tramitar indemnizaciones y pensiones y promovió la erección de monumentos en cientos de localidades. La Cruz de Friedland, inaugurada en 1967 sobre la colina que domina el campo de tránsito, y la campana que sonaba con cada llegada, se convirtieron en los símbolos nacionales del retorno. El Día del Luto Nacional, en noviembre, integró de forma estable a los caídos y desaparecidos del Este en la liturgia cívica alemana. Con el paso de las décadas, la asociación fue perdiendo miembros por razones biológicas, y su historia refleja el arco completo del tema. De grupo de presión con acceso directo al canciller en los años 50 a organización residual en los 90. Simultáneamente, la producción de memorias fue enorme, aunque de calidad desigual. Junto a testimonios de gran valor documental, se publicaron relatos que exageraban cifras o silenciaban la propia participación en la guerra, y la crítica histórica ha aprendido a leer este corpus con cautela, contrastándolo con los registros de campo hoy disponibles. En la República Democrática Alemana el proceso fue exactamente inverso, y sus consecuencias se sintieron hasta después de la reunificación. El cautiverio no se recordaba, se reinterpretaba. Los retornados de la RDA no tenían asociación propia, no recibían indemnizaciones por cautiverio, y su experiencia solo era publicable en la clave de la reeducación antifascista, el género de memoria que relataba cómo un soldado engañado por el nazismo había descubierto la verdad en un campo soviético. Los que contaban otra cosa se exponían a consecuencias. Los informes de la seguridad del Estado documentan investigaciones abiertas contra antiguos prisioneros por difundir, según la terminología oficial, propaganda hostil sobre la Unión Soviética. El resultado fue la privatización total de la memoria. Durante 40 años, millones de familias del este de Alemania guardaron sus recuerdos dentro de casa. Cuando cayó el muro, esa memoria reprimida emergió de golpe.
Los servicios de búsqueda alemanes registraron a partir de 1990 un aumento masivo de solicitudes procedentes de los nuevos estados federados, presentadas a menudo por hijos ya jubilados que por primera vez podían preguntar oficialmente por un padre desaparecido en 1945, sin que la pregunta tuviera coste político. Ese fenómeno, poco conocido, es uno de los efectos sociales más medibles de la reunificación alemana. La apertura de los archivos soviéticos entre 1990 y 1992 transformó definitivamente el conocimiento histórico. Los fondos de la Administración de Prisioneros e Internados del Ministerio del Interior, conservados en el Archivo Estatal de la Federación Rusa y en el Archivo Militar de Podolsk, contenían los registros de campo, los informes trimestrales de mortalidad, las actas de las comisiones médicas y, sobre todo, las fichas personales individuales de los prisioneros registrados, con nombre, unidad, fecha de captura, campos por los que pasó y, en caso de fallecimiento, fecha, causa y lugar de enterramiento. La primera consecuencia fue metodológica. Los historiadores pudieron por fin explicar la vieja discrepancia entre las cifras soviéticas, que hablaban de unos 2.400.000 prisioneros alemanes registrados y unos 356.000 muertos, y las alemanas de la Comisión Maschke, que estimaban más de 1 millón de fallecidos. La explicación resultó estar en los criterios de contabilidad. El registro soviético comenzaba cuando el prisionero llegaba vivo a un campo permanente, lo que dejaba fuera la mortalidad de los puntos de reunión del frente, de las marchas y de los transportes ferroviarios, especialmente elevada en 1945, excluía también a los internados civiles, a los entregados a otros estados y a los clasificados con otras nacionalidades. Las estimaciones alemanas, en cambio, incluían entre los muertos del cautiverio a un número indeterminado de soldados que en realidad habían caído en combate sin ser registrados. La historiografía actual, tras 2 décadas de trabajo conjunto de investigadores alemanes y rusos, converge en situar la mortalidad real por encima de la cifra soviética y por debajo de la alemana clásica, sin que sea posible ofrecer un número definitivo mientras haya casos irresueltos. La segunda consecuencia fue humana, y probablemente más importante. Un acuerdo germano-ruso de 1992 sobre el cuidado de las sepulturas de guerra permitió a la Comisión Alemana de Tumbas de Guerra localizar, señalizar y mantener cementerios de prisioneros en el antiguo territorio soviético y establecer cementerios de concentración como los de Krasnogorsk, Rosochka, junto a Volgogrado, o Duchovshchina, donde se reunieron restos de innumerables enterramientos dispersos. En Rosochka, inaugurado en 1999 sobre el antiguo cerco de Stalingrado, reposan decenas de miles de soldados alemanes y frente a ellos un cementerio soviético. La disposición del conjunto fue diseñada expresamente para que ambas partes compartieran el mismo espacio de duelo. Paralelamente, el intercambio de datos entre los archivos rusos, la Oficina Federal Alemana de Información y la Asociación Rusa Memorial permitió aclarar el destino de cientos de miles de casos. Familias que llevaban 50 años sin saber nada recibieron finalmente una comunicación con una fecha, una causa y unas coordenadas. Ancianos alemanes viajaron en los años 90 y 2000 a Vorkuta, Karagandá o Stalingrado para visitar por primera vez la tumba de un padre al que no habían conocido. Este proceso continúa. La digitalización de fichas y la publicación de bases de datos han seguido resolviendo expedientes hasta la actualidad. La evolución política rusa, sin embargo, ha ido en dirección contraria a la apertura de los años 90. Memorial, que había sido protagonista de este trabajo, fue disuelta por decisión judicial en diciembre de 2021 y el acceso a determinados fondos se ha restringido de nuevo, un recordatorio de que los archivos se abren y se cierran al ritmo de la política. Con todo lo anterior sobre la mesa, es posible responder por fin, y con precisión, a la pregunta que ha vertebrado este documental. ¿Qué ocurrió realmente con aquellos 3 millones de alemanes? De los aproximadamente 3.100.000 militares alemanes capturados por el Ejército Rojo entre 1941 y 1945, alrededor de 2 millones sobrevivieron y regresaron a Alemania, la inmensa mayoría entre 1945 y 1950, tras años de trabajo forzado en minas, bosques, obras y ciudades destruidas. Entre 400.000 y algo más de 1 millón murieron en cautiverio, según se apliquen los registros soviéticos o los cálculos alemanes que incorporan las fases no registradas. Expresado en proporciones, entre 1 de cada 7 y 1 de cada 3 capturados no regresó, con el caso extremo de Stalingrado, donde de unos 91.000 hombres capturados en febrero de 1943, volvieron aproximadamente 6.000.
La mortalidad se concentró abrumadoramente entre 1943 y 1947, y sus causas fueron el hambre, la distrofia, la tuberculosis, la disentería, el tifus y el frío, agravadas por el trabajo forzado y por la hambruna soviética de 1946 y 1947. Unos 26.000 fueron convertidos en condenados por tribunales militares y cerca de 10.000 de ellos permanecieron cautivos hasta el invierno de 1955 a 1956, cuando la promesa verbal obtenida por Adenauer en Moscú los devolvió a casa tras 10 años y medio. Y a esa contabilidad militar hay que sumar la civil. Decenas de miles de alemanes étnicos deportados desde Rumanía, Hungría, Yugoslavia y los territorios orientales para trabajos forzados en la Unión Soviética, con una mortalidad en torno al 15%, y los 12 a 14 millones de expulsados que perdieron su tierra para siempre.